Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en algo fascinante. Vamos a explorar literalmente los engranajes, la mecánica detrás del ministerio profético bíblico que presenta nuestro material de origen. Vamos a analizar cómo evolucionó la comunicación divina, qué significaban realmente estas palabras antiquísimas y, bueno, la psicología profunda detrás de lo que la fuente llama madurez espiritual. Así que pónganse cómodos porque este recorrido histórico y conceptual está increíble. Para que todo esto tenga sentido y fluya bien, vamos a dividir el análisis en 5 puntos clave. 1. Fundamentos de la profecía. 2. Terminología bíblica. 3. Las famosas escuelas proféticas. 4. Distinguiendo los dones. Y por último, el 5. Madurez espiritual, comparando el ser como niños contra el ser infantiles. Vamos allá. Arrancamos con la primera parte, los fundamentos de la profecía. A ver, para entender cualquier concepto complejo, tenemos que sentar las bases históricas, ¿verdad? Y cronológicamente hablando, el texto detalla una brecha gigantesca donde la conexión directa con lo divino estaba, digamos, súper restringida. Imagínense esto. El marco cronológico nos muestra un lapso de 2000 años desde Adán hasta Abraham, y luego otros 2000 años desde Abraham hasta Jesús, o sea, 4000 años en total. Durante todo ese tiempo inmenso, tener una interacción directa y constante era la excepción absoluta, no era para nada la regla. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia aquí? Todo radica en cómo funcionaba esa conexión. Según los textos antiguos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu actuaba de forma temporal. Era como si viniera de visita, ¿saben? Caía sobre ciertas personas para una tarea muy específica, ya fuera para construir algo o para liderar, y luego simplemente se retiraba. Pero cuando pasamos a los creyentes modernos en el Nuevo Testamento, el texto describe un cambio radical. Sigue siendo exactamente el mismo espíritu, pero ahora con una cualidad permanente, habitando literalmente en el interior de las personas. No es que sean dos fuerzas distintas, para nada. Es que el nivel de acceso cambió por completo. Es un giro total. Pasemos ahora a nuestra segunda sección, terminología bíblica. Si nos clavamos en las raíces lingüísticas originales de estos textos, nos topamos con 3 términos que son, honestamente, fascinantes. El primero, y la verdad el más común de todos, es la palabra hebrea naví. Y lo genial de esta palabra es su significado literal. Significa burbujear o tener un efecto efervescente. Piénsenlo un segundo. Nos cambia la imagen por completo. El texto nos invita a ver la inspiración divina no como alguien dictando palabras rígidamente, sino como algo interno que empieza a burbujear y a hervir hasta que ya no puede contenerse más y tiene que salir a la superficie. Es como una olla a presión. Ok, luego tenemos el segundo término, roé. A diferencia de ese burbujeo imparable e interno de naví, roé se traduce directamente como el acto de ver. A las personas que operaban bajo este concepto en la antigüedad se les llamaba comúnmente videntes. Así que, como se imaginarán, esto le daba un enfoque muchísimo más visual a toda la experiencia profética. Y para cerrar este pequeño glosario bíblico, aparece una tercera palabra, José. Según el material histórico, este término actuaba prácticamente como un puente, porque se usaba de manera intercambiable. Básicamente, José cubría tanto esa capacidad de ver como el rol más activo de profetizar. Juntaba a ambos mundos, el del vidente y el del profeta, en un solo concepto. Y con eso llegamos a la sección número 3, las escuelas proféticas. Aunque suene a película, el entrenamiento para desarrollar estos dones existía históricamente en lugares muy específicos. El texto detalla 4 centros principales: Ramá, que se traduce como el lugar alto; Gilgal, que significa torbellino; Bethel, la casa de Dios; y Jericó, que tiene un significado bastante peculiar: olfatear o discernir. Y bueno, ¿cómo se ve este tipo de entrenamiento en la práctica? Las anécdotas modernas de estos entrenamientos son loquísimas. El autor cuenta sobre enviar estudiantes a oscuras catacumbas en ciudades como Londres, obligándolos a depender 100% de su intuición para leer a la persona que tenían enfrente. O imagínense esto: practicar a las 2 de la mañana escribiendo impresiones en un montón de servilletas de papel en un restaurante. Es un nivel de ejercicio sumamente intenso para agudizar los sentidos. Pero a ver, todo este contexto histórico nos obliga a hacernos una pregunta súper lógica, ¿no? ¿Por qué estas antiguas escuelas estaban ubicadas exactamente en esas 4 ciudades en particular?
O sea, de todos los lugares disponibles, ¿hubo alguna razón geográfica deliberada para escoger precisamente estos sitios? Bueno, la respuesta de la fuente introduce un concepto teológico fascinante: los portales. El texto los describe como aperturas interdimensionales o puertas celestiales, que conectan lo que se conoce como el tercer cielo directamente con puntos físicos muy específicos en la Tierra. Entonces, bajo esta teología, estas ciudades no eran cualquier lugar, funcionaban como conductos directos, lugares donde la actividad sobrenatural y la revelación fluían de manera mucho más libre y natural. Y eso, básicamente, es lo que justificaba por qué construyeron estos centros de entrenamiento estratégicamente ahí. Pasando de la geografía a algo mucho más práctico, entramos a la sección número 4, distinguiendo los dones. El texto hace muchísimo énfasis en que hay que clasificar estrictamente estos dones espirituales para no caer en confusiones teológicas o de comportamiento. Aquí es donde entran los llamados dones de revelación. La categoría incluye la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el discernimiento de espíritus, la interpretación de lenguas y el don de profecía. Pero ojo aquí, porque el punto fundamental del material es este: operar en uno de estos dones, por más increíble que sea, no te convierte automáticamente en un profeta. Tener un don de revelación y ocupar el oficio profético son dos realidades completamente distintas. De hecho, el material traza una línea súper firme, una dicotomía estricta entre dos conceptos que a menudo se confunden. Por un lado, tenemos la profecía. Esta se enfoca estricta y rigurosamente en el futuro, en cosas que aún no han pasado. Y por el otro lado está la palabra de ciencia o conocimiento, que trata exclusivamente de descubrir el pasado o el presente. Es decir, revela información oculta sobre algo que ya fue o que ya está pasando. Como ven, no se cruzan. Es una frontera clarísima en la teología de la fuente. Y para que nos quede aún más claro, el texto cuenta una anécdota brutal. Trata de un joven que exigía tener autoridad basándose en una visión que, según él, tuvo para el año 2020. El gran problema es que su historial de aciertos previo era prácticamente nulo. Atinaba si acaso 1 de cada 10 veces. Su mentor, sin rodeos, le dio un choque de realidad durísimo con esta pregunta que ven en pantalla: ¿por qué Dios debería confiarte su palabra si no eres capaz de decir verdad? ¡Wow! La lección aquí es contundente. No puedes exigir credibilidad hoy basándote en un evento futuro que nadie sabe si pasará. Intentar hacer pasar una simple intuición del presente como si fuera una gran profecía, la verdad, devalúa por completo ambos dones. Y ese enfoque en la honestidad y el carácter encaja perfectamente con nuestra última parte. Sección número 5. Madurez. Niños contra infantiles. Adentrándonos en la psicología del comportamiento que presenta este material, encontramos un contraste fascinante sobre la madurez espiritual. Es la diferencia entre tener una actitud como de niño versus ser simplemente infantil. Miren esto: ser como niño es el estado ideal para aprender. Significa ser humilde, confiar, estar abierto emocionalmente y ser muy observador e inocente. Pero en el otro extremo está el ser infantil, que es todo lo contrario. Se manifiesta siendo egocéntrico, hipócrita, cínico, terco y estando cerrado emocionalmente. El texto es muy claro en esto. Si de verdad alguien busca crecer, necesita esa apertura pura de un niño. El escepticismo terco de la inmadurez infantil simplemente no sirve para este tipo de desarrollo. Y esto nos lleva a la reflexión final del análisis. Una pregunta para quedarnos pensando. Todos sabemos que los bebés y los niños pequeños aprenden a una velocidad absurda, simplemente observando su entorno todo el tiempo, libres de cualquier prejuicio. Entonces, ¿cómo refleja el proceso de aprendizaje espiritual esa misma observación pura y sin sesgos de un niño? Según la fuente, quizás el secreto para entender conceptos tan profundos no está en acumular información de forma cínica, sino en desaprender. Volver a mirar nuestro entorno con total transparencia y dependencia. Es un cambio de perspectiva metodológica total sobre cómo abordamos el crecimiento, ¿no les parece? Muchísimas gracias por acompañarnos a explorar esta fuente. Nos vemos en el próximo análisis.